Seguro que más de una vez nos hemos preguntado qué es lo que hace que una charla TED sea inolvidable. ¿Cuál es el secreto? Porque hay algo que tienen en común esas presentaciones que se vuelven virales, las más vistas del mundo. Bueno, hoy vamos a desentrañar esa fórmula, basándonos en el increíble análisis del libro de Akash Karia. Esa es la pregunta del millón, ¿no? Porque, a ver, no se trata solo de tener una idea brillante, se trata de cómo la presentamos para que de verdad conecte, para que se quede grabada en la mente de la gente. Y la buena noticia es que, al parecer, sí existe una fórmula. Y aquí es donde está el verdadero tesoro. Porque después de analizar, y no hablamos de unas cuantas, sino de más de 200 de las charlas TED más famosas, el autor, Akash Karia, lo resume todo, ¿dónde? Específicamente en el capítulo final de su libro, el capítulo 25. Ahí es donde nos da un marco, un sistema potentísimo de 6 partes que, créanme, lo cambia todo. Y eso es justo lo que vamos a desmenuzar hoy. Perfecto. Entonces, este es nuestro plan. Primero vamos a ver la fórmula completa, el panorama general. Luego nos metemos de lleno en los cimientos, cómo hacer que todo sea simple y concreto. De ahí pasamos a cómo darle esa chispa, ese algo inesperado y emocional que atrapa. Y cerramos con el broche de oro, una narrativa creíble que es lo que hace que el mensaje perdure. Ok, ahora sí vamos a meternos de lleno. Hablemos de la fórmula para la charla perfecta. Y ojo, porque aunque estemos hablando de charlas TED, estos 6 principios que vamos a revelar son clave para cualquier presentación que busque ser memorable. Bueno, empecemos por los cimientos, una base simple y concreta. Porque para que una idea se quede grabada, primero tiene que ser clara y específica. Estos dos conceptos, simplicidad y ser concreto, son la base de todo. Mucha gente cree que son lo mismo, pero no, son diferentes y los dos son absolutamente cruciales. Y aquí vemos la diferencia clarísima. Ser simple significa encontrar el núcleo, el corazón del mensaje y quitar todo lo que sobra. Pensemos en dar justo en el centro de la diana. No se trata de hacerlo simplón, sino de ir a la esencia pura. Y luego, ser concreto, eso es otra cosa. Eso es usar detalles específicos, claros. Es dejar de hablar en abstracto y empezar a pintar una imagen tan vívida que la gente pueda casi tocarla. Ok, ¿y cómo logramos esa simplicidad? Bueno, el libro nos da una ruta muy clara. Primero, hay que encontrar ese mensaje central, esa única cosa que queremos que la gente recuerde. Luego, crear una frase de poder, algo pegajoso, fácil de repetir. Después, usar una estructura súper simple, captar la atención, desarrollar el cuerpo del mensaje, llegar a una conclusión clara y, muy importante, terminar con una llamada a la acción. Es como darle un mapa a la audiencia para que no se pierda. Ahora, para hacerlo concreto, aquí es donde la magia ocurre, donde el mensaje cobra vida. En vez de decir algo vago como hace unos meses, la clave es la especificidad. El 19 de marzo de 2011. ¡Pum! Eso lo ancla en la realidad. Hay que dar vida a los personajes con detalles que se puedan sentir. De hecho, el libro habla de una fórmula genial, la VAKS, que es por visual, auditivo, kinestésico y hasta olfativo. La idea es activar todos los sentidos para que la gente no solo escuche una historia, sino que la viva, que se proyecte una película en su mente. Muy bien, ya tenemos la base sólida. Ahora necesitamos la chispa. Ese toque inesperado y emocional que capta la atención y hace que la gente sienta algo. Porque una cosa es informar y otra muy distinta es crear una experiencia que de verdad deje huella. Entonces, ¿cómo funcionan estos dos? Lo inesperado es como el anzuelo. Es lo que rompe el patrón, lo que nos sacude y hace que nuestro cerebro diga, oye, pon atención a esto. Puede ser un dato que nos vuele la cabeza o una perspectiva totalmente nueva. Y lo emocional, bueno, eso es el pegamento. Cuando logramos que la audiencia sienta algo, alegría, empatía, sorpresa, ese mensaje se queda pegado en su memoria para siempre. ¿Y cómo podemos ser inesperados? El libro nos da varias tácticas. Por ejemplo, usar estadísticas que de verdad impacten. Como cuando un orador dice algo como, en los próximos 10 minutos, esta cantidad de hectáreas de selva habrá desaparecido. ¡Wow! Eso te despierta. O también, ofrecer una perspectiva que nadie se espera, ir en contra de lo que todo el mundo piensa. El objetivo final es crear un momento wow, ese instante en que la gente se queda pensando, ¡wow! Jamás lo había pensado así. Ahora, para la parte emocional. ¿Cómo lo logramos? Primero, creando una conexión nosotros, que la gente sienta que estamos en el mismo barco. Otra técnica superpoderosa es resaltar el dolor del problema antes de dar la solución, hacer que de verdad se sienta la necesidad de un cambio. Y claro, usar la curiosidad, dar pistas de lo que viene, como «y en un momento les contaré el secreto para...». Eso mantiene a todos al borde del asiento.
Y el humor. El humor siempre es un puente increíble para conectar. Y con eso llegamos a los dos últimos elementos, los que de verdad amarran todo, la narrativa creíble. Porque necesitamos ganar la confianza de la gente y envolver nuestro mensaje en una buena historia. Sin esto, todo lo demás se puede desmoronar. Hablemos de ser creíble. Y esto es súper importante. Ser creíble no se trata solo de soltar datos y cifras, viene de la autenticidad, viene de predicar con el ejemplo, de hablar desde la experiencia. ¿Se acuerdan de los detalles específicos y vívidos de los que hablamos? Bueno, pues esos detalles no solo hacen la historia concreta, también la hacen auténtica, la hacen creíble, le dan ese peso de verdad. Y esta frase del libro de verdad lo resume a la perfección. La esencia de hablar en público es contar una historia y dejar una enseñanza. Al final de cuentas de eso se trata. Los datos pueden informar, claro que sí, pero son las historias las que de verdad conectan, las que nos mueven y las que nos transforman. Ok, pero ¿cómo se construye una buena historia? El libro nos regala un modelo súper útil, las 5C. Primero, necesitamos personajes. ¿De quién hablamos? Luego, un conflicto, el reto que enfrentan. Después viene la cura, o sea, cómo se resolvió ese problema. A raíz de eso, hay un cambio en el personaje. Y finalmente, el mensaje para llevar, la moraleja. Imagínense un personaje con pánico al agua. Ese es el conflicto. Encuentra una cura, un método para superarlo. El cambio es que aprende a nadar. Y el mensaje, los miedos se pueden vencer. Es una estructura simple, pero poderosísima. Y ahí la tienen. Para resumir, esta es la fórmula completa, sacada directamente de ese capítulo 25 del libro. Son 6 ingredientes, que sea simple, que sea inesperado, que sea concreto, que sea creíble, que sea emocional y finalmente que esté contado como una historia. Esos son los 6 pilares para una presentación inolvidable. Al final, todo esto es una herramienta, pero es una herramienta súper poderosa. Y la pregunta que nos queda en el aire, que es la misma que inspira a TED, ya no es solo cómo contar una historia, sino qué historia vale la pena contar. ¿Cuál es esa idea que tenemos que de verdad merece ser difundida?